Buenos días. Sigamos adelante escuchando la palabra del Dios. Vamos a hablar del Evangelio de San Lucas en el capítulo 4, versículo 14. Sí, en Nazaret Jesús proclama su misión. Vemos cómo el Señor Jesús se va de la tierra donde Él nació para enseñarnos que nadie en su pueblo es profeta, que nadie en su pueblo es bien recibido. Sí, del Evangelio de San Lucas en el capítulo 4, versículo 14, en Nazaret Jesús proclama su misión. Y dice el Evangelio que Jesús volvió a Galilea con el poder del Espíritu Santo y su fama crecía por toda la región. Jesús enseñaba en la sinagoga de los judíos y todos los judíos lo alababan. Todos los judíos lo alababan. Llegó a la tierra de Nazaret, donde él se había criado. Y como era su costumbre, fue el día sábado y entró a la sinagoga y se paró para leer la lectura. Y le pasaron el pasaje del profeta Isaías. Sí. Le pasaron el pasaje del profeta Isaías y Jesús se encontró con el pasaje que se lee. El Espíritu Santo está sobre mí. Me ha ungido para llevar la buena nueva a los pobres, para dejar libre a los oprimidos, para decirle a los ciegos que pronto van a ver, y para dejar libre a los cautivos y anunciar el año de la gracia del Señor. Jesús envolvió el pergamino y se lo devolvió al ayudante y se sentó. Y todos tenían su mirada fija en él. Y Jesús comenzó a decirles: hoy se ha cumplido estas profecías que ustedes acaban de escuchar del año de la gracia del Señor. Sí. Pero vemos cómo el Señor lo que habla. Hoy se ha cumplido estas profecías que ustedes acaban de escuchar del año de la gracia del Señor, y todos quedaban muy impresionados y admirados, pero se preguntaban: ¿qué no es este el hijo de José? Y Jesús añadió: seguramente ustedes me van a recordar lo dicho, médico, cúrate a ti mismo, médico, sánate a ti mismo, haz aquí en tu patria lo que nos cuentan que hiciste en Cafarnaún. Sí, pero Jesús les dijo: sí, haz aquí en tu... Ningún profeta es bien recibido en su patria. Por eso en tiempos de Elías no fue enviado sino a una pobre viuda de Israel. Y cuando en tiempos de Elías no llovió 3 años y medio sobre toda la nación, y vino una hambre desolada que azotó al país por toda la nación. Sí. Y en tiempos de Elías no fue enviado sino a la viuda de Sarepta, sí, en tierras de Sión. Y no más que a un leproso de Israel fue enviado también el profeta Eliseo. Era Naamán, el hijo del sirio. ¿Sí? Cuando los oyentes oyeron todo lo que estaba diciendo, se pusieron muy molestos y lo agarraron y lo sacaron fuera de la ciudad y lo llevaron cerca de un barranco donde estaba construida la ciudad de Jerusalén para aventarlo de ahí. Pero Jesús se pasó delante de ellos y siguió de largo su camino. Esta es palabra de Dios. Vemos en este evangelio hermoso, en este evangelio bonito, ¿sí? Vemos cómo el Señor Jesús nos invita que Él tiene poder
que Él tiene poder para dejarnos vivir o para dejarnos morir. Él tiene poder sobre toda clase de enfermedades, sobre toda clase de dolencias. Vemos como Cristo nos da a entender que ningún profeta es bien recibido en su patria. Sí, que ningún profeta lo quieren en su pueblo, sí. Por eso Cristo nos enseña en este pasaje tan hermoso, tan bello, que dice el Evangelio, sí. Jesús volvió a Galilea con el poder del Espíritu Santo y su fama creció por todas partes en la región, sí. Y enseñaba en la sinagoga de los judíos, donde todos los judíos lo alababan. Pero, ahí está el pero cuando llegó a Nazaret, a la tierra donde él se había criado. Como era su costumbre, como él acostumbraba, fue el día sábado a la sinagoga y se paró para leer la lectura. Yo diría la lectura de la misa, ¿sí? Para leer la lectura. Y le pasan el pasaje del profeta Isaías y él se encuentra en este pasaje que se lee: el Espíritu Santo está sobre mí. El Señor me ha ungido para llevar la buena nueva a los pobres, para dejar libre a los oprimidos, para decirle a los ciegos que pronto van a ver, para dejar libre a los cautivos y anunciar la gracia del Señor. Enrolló el libro y se lo pasó al ayudante y Jesús se sentó. Y todos tenían la mirada fija en él. Jesús entonces empieza a decirles: hoy se han cumplido estas profecías. Hoy se cumplen las palabras que yo les he hablado. Hoy se cumple estas profecías porque es el año de la gracia del Señor. ¿Por qué? Porque Jesús ha llegado. Porque Jesús ha comenzado su misión. Por eso dice: hoy ha llegado el año de la gracia del Señor. Sí. Y todos los que lo miraban quedaban muy impresionados, muy maravillados por oírlo escuchar. Sí. Y Jesús les hace esta aclaración: hoy ha llegado la gracia del Señor. Hoy se ha cumplido lo que dice el pasaje del profeta Isaías: el Espíritu Santo está sobre mí. Y hoy ha llegado la gracia del Señor. Pero la gente se preguntaba extrañada: ¿que no es este el hijo de José? Y Jesús añadió: seguramente ustedes me van a recordar lo dicho: médico, sánate a ti mismo. Haz aquí en tu patria lo que cuentan que hiciste en Cafarnaún. Pero Jesús añade: ningún profeta es bien recibido en su patria. Por eso en tiempos de Elías no fue enviado sino a una pobre viuda de Israel. Y en tiempos de Elías, cuando no llovió 3 años y medio sobre toda la nación y no cayó una sola gota de agua, y un hambre desolada atacó a toda la nación. Por eso Elías no fue enviado sino a una viuda de Sarepta, en tiempos de tierras de Sión. Vemos como el Señor Jesús y el Señor de los cielos en aquel tiempo, sí, y sigue siendo, sí, no fue enviado sino a una pobre viuda, sí, a una viuda de Sarepta, a una viuda en tierras de Sión, y no más que a un leproso,
fue enviado también el profeta Eliseo. Sí, era Amán, el hijo del sirio. Cuando los fariseos escucharon todo esto, tomaron a Jesús, se molestaron muchísimo y lo tomaron y lo llevaron a lo alto de un barranco donde estaba construida la ciudad de Jerusalén para aventarlo de ahí. Pero Jesús pasó delante de ellos y siguió de largo su camino. Vemos cómo en este pasaje Jesucristo nos cuenta su vida, nos cuenta cómo sufrió, cómo navegó por todos nosotros. Tantas contradicciones de parte de gente mala, tanta gente que quería matarlo. Vemos cómo nos cuenta el pasaje que entonces los fariseos se enojaron muchísimo y se lanzaron contra él y lo sacaron fuera de la ciudad y lo llevaron a lo alto de un barranco donde está construida la ciudad de Jerusalén para aventarlo de ahí. Pero Jesús pasó delante de ellos y siguió de largo su camino. Sí, vemos cómo cuando Cristo lee el libro, cuando se encuentra con ese pasaje hermoso del profeta Isaías, el Espíritu Santo está sobre mí, me ha ungido para llevar la buena nueva a los pobres, para dejar libre a los oprimidos, para decirle a los ciegos que pronto verán que pronto van a ver, para dejar libre a los cautivos, para anunciar el año de la gracia del Señor, para anunciar la venida del Hijo del Hombre, para anunciar la venida del Hijo de Dios. Abre tu corazón a Dios, cuéntale tus penas al Señor Jesús. Sí, y vemos cómo su mismo pueblo le echa en cara, sí. Ven, haz en tu patria, o que cuentan que hiciste en Cafarnaún. Pero Jesús añade, ningún profeta es bien recibido en su patria. Seguramente ustedes me van a recordar lo dicho, médico, sánate a ti mismo, ven y haz aquí en tu patria lo que cuentan que has hecho en Cafarnaún. Pero Jesús añade, ningún profeta es bien recibido en su patria. Por eso en tiempos de Elías no fue enviado sino a una pobre viuda de Jerusalén. Por eso en tiempos de Elías, cuando duró 3 años y medio sin caer una sola lluvia del cielo, una gran hambre azotó a toda la nación. Por eso Elías no fue enviado sino a una pobre viuda de Sarepta que vivía en tierras de Sión. Y no más que a un leproso de Israel fue enviado el profeta Eliseo. Este era Naamán, el hijo del sirio. Vemos como el Señor Jesús aquí nos da a entender que le hace más caso a un solo hombre que a toda la nación entera. Sí, Elías pidió al cielo que no lloviera. Elías pidió a Dios que no lloviera porque ese pueblo sí había vuelto duro con el Señor Jesús. El pueblo de Israel se había vuelto duro y el Señor le hizo caso más bien a un solo hombre que a toda la nación entera, y sobre 3 años y medio no cayó una sola gota de agua sobre todo el país, y un hambre desolada azotó a toda la nación, a todo el país entero, sí. Y Elías no fue enviado sino a una pobre viuda de Sarepta, en tierras de Sión. Que Dios te bendiga, hermanito. Bendiciones para ti, bendiciones para tu familia
y no te olvides, sí, Dios es fiel con quien le es fiel. Por eso vemos en este pasaje que Elías visita a la viuda de Zaretán, sí, y Eliseo visita a el leproso de Israel, llamado Naamán, el hijo del sirio, ¿sí? Vemos como el Señor Jesús tiene misericordia de nosotros. Vemos como el Señor Jesús se compadece de la gente que Él quiere. Por eso en otro texto está escrito: el Espíritu Santo sopla donde quiere, cuando quiere y a quien quiere. Que Dios te bendiga. Espero haberte dejado un mensaje de conociendo la palabra de Dios en carne viva del Evangelio de San Lucas, en el capítulo 4, versículo 14. En Nazaret Jesús proclama su misión. Bendiciones para ti, bendiciones para tu familia y gracias. Que Dios te bendiga. Gracias.